Buenos días, habla Raquel Mendoza, nueva directora ejecutiva de Innovaciones Digitales. La voz al otro lado de la línea se quedó completamente muda. Podía escuchar su respiración entrecortada, el sonido de papeles cayendo al suelo. Después de 3 segundos que parecieron una eternidad, finalmente habló. Raquel. ¿Pero qué? ¿Cómo es posible? Era la voz de Eduardo Vargas, mi ex jefe. El mismo hombre que hace apenas una semana me había echado de su oficina riéndose, diciéndome que así funciona el mundo real mientras se llevaba todo el crédito de mi trabajo. El mismo que pensaba que me había destruido para siempre. Pero lo que Eduardo no sabía es que yo llevaba años preparándome para este momento. Y ahora, sentada en la oficina que antes era suya, con el contrato más grande de la empresa cancelado y su reputación en ruinas, finalmente podía decirle la verdad. Mi nombre es Raquel, y hasta hace una semana trabajaba como analista de sistemas en una empresa mediana de tecnología. Llevaba 5 años allí, llegando temprano, quedándome tarde, siempre dispuesta a ayudar. Pero había algo que mis compañeros no sabían. Yo había estado desarrollando en secreto un software revolucionario. Durante meses de noche sin dormir, había creado un programa que podía analizar patrones de mercado y predecir tendencias con una precisión del 94%. Era mi proyecto personal, mi sueño. Lo había desarrollado usando mi propio equipo, en mi tiempo libre, sin usar ni un solo recurso de la empresa. El día que decidí presentárselo a Eduardo, mi jefe directo, estaba nerviosa pero emocionada. Había preparado una presentación perfecta, con gráficos, proyecciones de ganancia, y un plan de implementación detallado. Eduardo, le dije, tengo algo que podría cambiar completamente nuestra posición en el mercado. Sus ojos se iluminaron cuando vio las demostraciones. Veía los números, las posibilidades. Durante 1 hora completa, estuvo fascinado, haciendo preguntas, tomando notas. Esto es increíble, Raquel. Absolutamente increíble. Dame unos días para procesarlo y hablamos. Salí de su oficina sintiendo que finalmente mi esfuerzo sería reconocido. Que por primera vez en años, sería valorada por mi verdadero potencial. Qué ingenua fui. Una semana después, recibí una invitación para una reunión con toda la junta directiva. Pensé que Eduardo me iba a presentar como la creadora del software. Llegué temprano, con mi mejor traje, preparada para el momento más importante de mi carrera. Pero cuando entré a la sala de juntas, Eduardo ya estaba allí, con mi presentación en la pantalla, explicando su revolucionario software a los directivos. Como pueden ver, decía con total confianza, este sistema que he desarrollado podría generar ganancias de millones de pesos en el primer año. Me quedé paralizada. Literalmente no podía creer lo que estaba viendo. Mis gráficos, mis análisis, mis meses de trabajo, presentados como si fueran suyos. Carraspeé desde la entrada. Disculpen, creo que hay un error. Eduardo me miró con una sonrisa fría. Ah, Raquel. Justo a tiempo. Estaba explicando a los directivos sobre el proyecto en el que has estado, asistiendo. ¿Asistiendo? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Eduardo, ese software lo desarrollé yo. Solo yo. Tengo toda la documentación. Raquel, me interrumpió con voz firme, creo que estás confundida. Sabemos que has estado ayudando con algunas pruebas menores, pero la conceptualización y desarrollo fueron completamente míos. Los directivos me miraban con una mezcla de pena y incomodidad. Podía ver en sus ojos que pensaban que era una empleada desesperada tratando de tomar crédito por el trabajo de su jefe. Tengo todos los archivos originales, insistí, las fechas de creación, los borradores. Archivos que modificaste después del hecho, respondió Eduardo con total calma. Mira, Raquel, entiendo que quieras ser parte de algo grande, pero mentir no es la solución. Esa palabra, mentir, fue como una bofetada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero también algo se encendió. Lo que Eduardo no sabía es que yo no era solo una analista de sistemas común. Había estudiado ingeniería de software en una de las universidades más prestigiosas del país. Había trabajado como consultora freelance para empresas internacionales, y tenía contactos en toda la industria tecnológica. Pero más importante aún, había aprendido algo fundamental trabajando todos esos años en silencio, la paciencia. Y ahora, mirando a Eduardo tomar crédito por mi trabajo, supe exactamente qué tenía que hacer. Está bien,
Eduardo, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tienes razón. Así funciona el mundo real. Me di la vuelta y salí de la sala de juntas, dejando atrás las miradas confundidas de los directivos y la sonrisa triunfante de Eduardo. Pero mientras caminaba hacia mi escritorio, saqué mi teléfono y marqué un número que llevaba tiempo sin usar. Hola, Santiago. Soy Raquel Mendoza. Sí, después de tantos años. Escucha, creo que es hora de que hablemos sobre esa oferta que me hiciste. Lo que iba a pasar a continuación cambiaría todo. Pero eso, Eduardo lo descubriría muy pronto. La llamada que hice ese día fue a Santiago Herrera, mi ex compañero de universidad y ahora socio principal de una de las firmas de inversión tecnológica más importantes del país. Hacía 3 años me había ofrecido unirme a su empresa, pero yo había decidido quedarme donde estaba, pensando que la lealtad sería recompensada. ¡Qué error tan grande! Raquel, no puedo creer que finalmente me llames, dijo Santiago cuando nos encontramos esa misma tarde en un café discreto. ¿Sabes que hemos estado siguiendo tu trabajo? Tenemos varios clientes que han mencionado proyectos en los que has trabajado de forma freelance. Le expliqué toda la situación, el software que había desarrollado, cómo Eduardo se había apropiado de él, la humillación en la junta directiva. Santiago escuchó en silencio, pero podía ver la indignación creciendo en sus ojos. Raquel, esto es más grave de lo que piensas. ¿Sabes quién es el cliente principal de tu empresa actual? Negué con la cabeza. Innovaciones digitales. Mi empresa. La única razón por la que no hemos cancelado el contrato es porque creíamos que tenían desarrolladores de alto nivel como el tal Eduardo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Una idea empezaba a formarse en mi mente. Santiago, ¿qué pasaría si te dijera que puedo demostrarte que ese software es mío? Tendríamos que reconsiderar completamente con quién hacemos negocios, respondió sin dudar. Al día siguiente, llegué temprano al trabajo, como siempre. Pero algo era diferente. Eduardo me estaba esperando en mi escritorio con 2 guardias de seguridad y una caja de cartón. Raquel, necesitamos hablar en mi oficina. Ahora. En su oficina, Eduardo cerró la puerta y se sentó detrás de su escritorio con una expresión de superioridad que ya conocía demasiado bien. Mira, Raquel, después de lo que pasó ayer en la junta, hemos decidido que ya no eres compatible con la cultura de esta empresa. Tu actitud, tratar de tomar crédito por mi trabajo, eso es inaceptable. Eduardo, sabes perfectamente que ese software es mío. Oh, basta, gritó, golpeando el escritorio. Yo soy el jefe aquí. Yo tengo el título, yo tengo la experiencia. Tú eres una empleada que ha estado aquí haciendo tareas básicas durante 5 años. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Esto es una lección importante para ti, Raquel. Así funciona el mundo real. Los que tienen poder toman las decisiones. Se volvió hacia mí con una sonrisa cruel. ¿Sabes qué es lo más divertido de todo esto? Que incluso si fuera cierto que desarrollaste ese software, que no lo es, ya no importa. Porque ahora es mío, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Me quedé sentada en silencio por un momento, procesando sus palabras. Eduardo interpretó mi silencio como derrota. Te daré una carta de recomendación decente si prometes no seguir con estas fantasías. Eduardo, dije finalmente, levantándome de la silla, tienes razón en algo. Así funciona el mundo real. Tomé la caja con mis pertenencias y caminé hacia la puerta. Pero hay algo que no entiendes. En el mundo real, las acciones tienen consecuencias. Y las consecuencias de lo que acabas de hacer van a ser mucho más grandes de lo que puedes imaginar. Su risa me siguió hasta el pasillo. Mucha suerte encontrando trabajo después de esto, Raquel. Pero mientras salía del edificio, no pude evitar sonreír. Porque lo que Eduardo no sabía es que en mi bolso llevaba algo que cambiaría todo, una memoria USB con la documentación completa del desarrollo de mi software. Y en 2 horas, tendría una reunión con Santiago que definiría el futuro de ambos. 2 horas después del despido, estaba sentada en la oficina de Santiago, pero esta vez no era una reunión informal en un café. Era una presentación formal ante toda la junta directiva de Innovaciones Digitales, la empresa que, sin saberlo Eduardo, era el cliente más importante de su compañía. Señores, comencé, conectando mi laptop al proyector, lo que van a ver hoy cambiará completamente su percepción sobre sus actuales proveedores de tecnología.
Durante los siguientes 40 minutos, desplegué toda la evidencia. Las fechas de creación de mis archivos originales, los metadatos que demostraban cuándo y dónde había desarrollado cada componente del software. Las versiones progresivas que mostraban la evolución natural del proyecto a lo largo de meses, y testimonios de colegas freelance que habían visto mi trabajo en desarrollo. Pero la pieza más impactante fue cuando mostré los correos electrónicos que había enviado a Eduardo antes de la presentación, donde claramente explicaba que era mi proyecto personal. Como pueden ver en este correo del 15 de marzo, expliqué, le escribí textualmente: Eduardo, quiero presentarte el software que he desarrollado durante los últimos meses en mi tiempo personal. El silencio en la sala era absoluto. Podía ver las caras de shock y disgusto de los directivos. Señores, agregué, antes de tomar cualquier acción, intenté resolver esto de manera directa y profesional. Le envié correos a Eduardo pidiendo una reunión para aclarar la situación. Busqué hablar con recursos humanos. Incluso consideré involucrar a un mediador. ¿Y qué pasó?, preguntó la presidenta. Eduardo se negó a reunirse conmigo, recursos humanos me dijo que era su palabra contra la mía, y esta mañana, en lugar de buscar una solución, me despidió. Santiago se inclinó hacia adelante. Raquel, muéstrales la propuesta. Respiré profundo. Era el momento de la verdad. Señores, no solo puedo probarles que soy la verdadera creadora de este software, sino que puedo ofrecerles algo mucho mejor. He estado desarrollando una versión avanzada que mejora la eficiencia en un 300% y reduce los costos operativos a la mitad. Lo que no les había contado antes es que durante todos esos meses de desarrollo, había creado no una, sino 2 versiones del software. La versión básica que Eduardo había robado, y una versión avanzada que había mantenido completamente en secreto. ¿Por qué 2 versiones?, preguntó uno de los directivos. Experiencia, respondí. Después de 5 años trabajando en esa empresa, sabía que existía la posibilidad de que alguien tratara de apropiarse de mi trabajo. Así que desarrollé una versión de demostración funcional, pero la verdadera innovación siempre la mantuve protegida. Les mostré las capacidades de la versión avanzada. Sus ojos se iluminaron cuando vieron los números, las proyecciones, las posibilidades reales de crecimiento. Raquel, dijo Santiago, ¿estarías dispuesta a trabajar directamente con nosotros? Podríamos ofrecerte una posición como directora de desarrollo tecnológico, con un salario triple a lo que ganabas antes, y participación en las ganancias del software. Hay algo más, agregué, sintiendo que era el momento perfecto. También estaría interesada en adquirir la pequeña empresa donde trabajaba. Con la tecnología adecuada y el liderazgo correcto, podría convertirse en un activo valioso. Al día siguiente, mientras Eduardo celebraba lo que pensaba era su gran victoria presentando su software a más clientes potenciales, su asistente corrió a su oficina con una expresión de pánico total. Señor Vargas. Innovaciones Digitales acaba de cancelar todo el contrato. Y dicen que han encontrado irregularidades en nuestro trabajo. Eduardo se levantó de golpe, derramando su café sobre los papeles. ¿Qué? Eso es imposible. Que ese contrato vale millones. ¿Te dijeron qué tipo de irregularidades? No, señor. Solo dijeron que el CEO recibirá una llamada explicativa esta mañana. Eduardo comenzó a caminar de un lado a otro de su oficina como un animal enjaulado. Sin ese contrato, su empresa estaría en serios problemas financieros. Era literalmente el 60% de sus ingresos anuales. El teléfono sonó. Eduardo lo tomó inmediatamente, con las manos temblando. Buenos días. ¿Habla Eduardo Vargas? Buenos días, habla Raquel Mendoza, nueva directora ejecutiva de Innovaciones Digitales. El silencio fue tan largo que por un momento pensé que había colgado. Raquel. ¿Pero qué? ¿Cómo es posible? Hola, Eduardo. Supongo que estás sorprendido. Esto tiene que ser una broma. Tú trabajabas para mí. Ayer te despedí. ¿Cómo puedes ser directora ejecutiva de tu cliente más importante? Lo interrumpí. Bueno, resulta que cuando robas el trabajo de alguien y después la humillas públicamente, esa persona puede tomar decisiones que cambien completamente el juego. Eduardo, hay algunas cosas que tal vez no sabías sobre mí, pero que ahora debo aclarar para proteger mis derechos. Tengo un MBA en Administración de Empresas, he trabajado como consultora para múltiples empresas tecnológicas, y Santiago Herrera, el socio principal de Innovaciones Digitales,
Es mi compañero de universidad. Podía escuchar su respiración acelerada al otro lado de la línea. Pero lo más importante, Eduardo, es que el software que presentaste como tuyo es completamente mío, y tengo toda la documentación legal para probarlo. Esto significa que necesitamos resolver esta situación de manera justa y legal. Raquel, por favor, podemos hablar de esto. Fue un error. Eduardo, tienes razón. Podemos hablar. De hecho, eso es exactamente lo que debería haber pasado desde el principio. Por eso te estoy llamando. Hice una pausa para que las palabras tuvieran impacto. Te voy a dar la oportunidad que tú no me diste a mí, la oportunidad de resolver esto correctamente. ¿Una propuesta?, preguntó Eduardo, con la voz llena de esperanza desesperada. Sí. Innovaciones Digitales está dispuesta a trabajar contigo para resolver esta situación de manera justa para todos. El alivio en su voz era palpable. Raquel, gracias. Realmente aprecio que estés dispuesta a buscar una solución. Eduardo, la justicia no se trata de destruir a otros, sino de corregir lo que está mal. Por eso quiero ofrecerte una oportunidad de hacer las cosas bien. El silencio regresó. Tu empresa va a tener dificultades financieras sin este contrato. Pero creo que podemos encontrar una solución que beneficie a todos. ¿Qué tienes en mente? Primero, necesitas reconocer públicamente que el software original es mío y pedirme disculpas formales. Segundo, Innovaciones Digitales comprará tu empresa, pero tú mantendrás una participación como socio minoritario. Tercero, trabajaremos juntos para desarrollar la tecnología de manera correcta. ¿Me estás ofreciendo una segunda oportunidad después de lo que te hice? Eduardo, todos merecemos la oportunidad de corregir nuestros errores y aprender de ellos. Eso es lo que diferencia la justicia de la venganza. La ironía era perfecta. Ahora él era quien tenía que decidir entre la humillación de trabajar para quien había despreciado, o enfrentar el mundo laboral después de haber perdido su empresa. Pero hay algo más importante que quiero decirte, Eduardo. ¿Qué? ¿Recuerdas cuando me dijiste que así funciona el mundo real? Tenías razón en parte. Pero hay algo que creo que no entendiste. ¿Qué? El mundo real también funciona con justicia, con dar a las personas la oportunidad de corregir sus errores, y con construir algo mejor de los problemas que enfrentamos. Podía escuchar que había comenzado a llorar. Raquel, no merezco tu perdón. Eduardo, el perdón no es algo que se merezca. Es algo que se da. Y yo elijo dártelo porque creo que puedes cambiar y porque juntos podemos construir algo mejor. Eduardo guardó silencio por un largo momento. Acepto, dijo finalmente, con la voz quebrada. Acepto todas tus condiciones. Y Raquel, gracias por darme una oportunidad que no merezco. Eduardo, todos merecemos una segunda oportunidad. Lo importante es lo que hacemos con ella. 3 semanas después, estaba sentada en mi nueva oficina como directora ejecutiva de la empresa fusionada. Eduardo había cumplido su palabra, había hecho una disculpa pública, había reconocido mi autoría del software, y ahora trabajábamos como socios. La primera semana había sido incómoda, obviamente. Pero algo hermoso había comenzado a suceder. Sin la necesidad de mantener una fachada de superioridad, Eduardo había comenzado a mostrar sus verdaderas cualidades. Era excelente en ventas, tenía contactos valiosos, y cuando trabajaba en equipo en lugar de competir, era realmente colaborativo. Raquel, me dijo un día, acercándose a mi oficina con una expresión que no había visto antes. ¿Puedo hablar contigo? Por supuesto, Eduardo. ¿Qué necesitas? Quiero pedirte disculpas. De verdad. No solo por lo que pasó con el software, sino por todo. Por todos estos años de no valorar tu trabajo, de tratarte como si fueras invisible. Levantó la mirada y pude ver algo que nunca había visto en él, humildad genuina. He aprendido más en estas 3 semanas trabajando contigo que en los últimos 5 años siendo jefe. Y me he dado cuenta de algo importante. ¿Qué? Que tú tenías razón. El verdadero liderazgo no se trata de tener poder sobre otros. Se trata de ayudar a otros a encontrar su propio poder. 6 meses después, nuestra empresa había crecido un 400%. El software avanzado que había desarrollado se había convertido en el estándar de la industria, y teníamos contratos con empresas de todo el continente. Eduardo seguía trabajando con nosotros, pero ahora como un verdadero miembro del equipo.
Había aprendido a escuchar, a colaborar, y más importante, a reconocer el valor de otros. Un día, durante una reunión de equipo, uno de los nuevos empleados le preguntó sobre el éxito de la empresa. ¿Cuál dirías que es el secreto?, le preguntó. Eduardo me miró y sonrió. Aprender que el verdadero éxito no viene de tomar crédito por el trabajo de otros, sino de crear un ambiente donde todos puedan brillar con luz propia. Después de la reunión, me quedé pensando en todo lo que había pasado. La venganza había sido satisfactoria, sí. Pero lo que realmente me llenaba de orgullo era haber construido algo mejor de las cenizas de esa traición. Porque al final, la verdadera justicia no es sobre destruir a quien te hizo daño. La verdadera justicia es sobre corregir lo que está mal, dar a las personas la oportunidad de cambiar, y construir algo mejor de las cenizas de los conflictos. Y mientras veía a Eduardo trabajar con respeto y humildad genuina, dirigiendo su equipo con colaboración en lugar de intimidación, supe que había logrado algo más valioso que cualquier venganza. Había demostrado que el perdón y la justicia pueden transformar tanto a las víctimas como a quienes causaron el daño. El mundo real sí funciona con poder. Pero el verdadero poder es el que sana, no el que destruye. El que perdona, no el que se venga. Y el que transforma el dolor en una oportunidad para que todos crezcan. Esa es la lección que Eduardo aprendió, y que yo también aprendí, que a veces, dar una segunda oportunidad a alguien que no la merece es exactamente lo que ambos necesitan para convertirse en mejores personas. ¿Qué te pareció esta historia de justicia y transformación? Déjame saber en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias como esta.